¿Ya están allí? Bueno, vamos a continuar entonces. Ok, siempre lo que estuvimos haciendo es hablar del nódulo sinusal, todo lo que estuvimos diciendo. Bueno, porque le estamos conociendo a este sistema especializado de autoexcitación y conducción. Bueno, nos dice que los extremos de las fibras del nódulo sinusal, que tanto ya nos describió, se conectan directamente con las fibras musculares auriculares circundantes, que también ya nos dijo. No es que están aisladas, están conectadas directamente estas fibras del nódulo sinusal con todas esas fibras musculares que están por las aurículas. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos los potenciales de acción que se originan en este nódulo sinusal viajan también, no es que solamente se inician en el nódulo sinusal y ahí quedan, no. Viajan hacia las fibras musculares, porque son las que se tienen que contraer, entonces viajan a esas fibras musculares que están en la aurícula. Entonces, ese potencial de acción que se genera en el nódulo SA se termina propagando a toda la aurícula, a toda la masa muscular de la aurícula, de ambas aurículas, y finalmente ¿a dónde llega? Al nódulo AV o aurículo ventricular. La velocidad de conducción que hay en el músculo auricular es de aproximadamente 0,3 metros por segundo. Es decir, no se va ni 1 metro por segundo en las fibras. A esa velocidad no viaja por el músculo auricular, porque ya sabemos, el músculo auricular no está preparado tanto para conducir, sino está preparado para contraerse. Sin embargo, estas fibras que salen del nódulo sinoauricular es al revés. No están preparadas para contraerse, pero sí para conducir. Por lo tanto, la velocidad con la que conducen el potencial de acción incluso es de aproximadamente 1 metro por segundo. Entonces, notan la rapidez. Bueno, y nosotros estamos viendo, uno se preguntaría, ¿cómo es que de la aurícula derecha viaja a la aurícula izquierda esos potenciales de acción? Y nos dice que de este nódulo sinusal sale una banda, que aquí no es, digamos, en ese sentido, esta figura de Guyton no ayuda mucho, porque para él no parece tan certero. Dice, sale una banda interauricular anterior y se atraviesa las paredes de la aurícula y llega a la aurícula izquierda. Este es. Si nosotros vemos la figura de abajo, esta va más con lo que dice Guyton, que una de estas bandas, que se llama banda interauricular, porque va entre las aurículas anterior, se desprende de este sistema de conducción y va a llegar a la aurícula izquierda. Entonces es así como la aurícula izquierda también recibe esos potenciales de acción. ¿Comprendido? Bueno. Ok. Entonces nos dicen, existen 3 bandas pequeñas que se incurvan a través de las, siempre hablando del sistema excitoconductor. No me está hablando de las fibras musculares de contracción de la aurícula, sino siempre estamos hablando en el contexto. Por momento nos compara y nos dice cómo se relacionan. Pero estamos hablando de este sistema excitoconductor. Bueno, hay 3 bandas pequeñas, acá vemos, que se incurvan, es decir, se doblan a través de las paredes auriculares, anterior, posterior, lateral. Y esas 3 finalmente no terminan por el camino, terminan en el nódulo AV. Y estas 3 que vemos acá son estas mismas 3 que vemos acá. Notan en esta imagen de abajo. Vías internodulares se llaman, ¿verdad? Internodulares porque van del nódulo SA al nódulo AB. Y acá vemos, nódulo SA al nódulo AB.
y se llaman vías internodulares anterior, media y posterior. Bueno, estas son, vimos cuál era, con qué velocidad viajaba el potencial de acción en estas. ¿Cuánto es que vimos que decía? 1 metro 0,3 por segundo. 1 metro por metros por segundo. segundo. 1 metro por segundo. En cambio, las fibras musculares apenas 0,3 conducen. Entonces nos está mostrando con eso que realmente las fibras de conducción son mucho más rápidas. Bueno, ok, y encima nos dice que estas fibras de conducción que vemos en las aurículas son muy similares a las que están en los ventrículos, a estas fibras de Purkinje. Bueno, el sistema de conducción auricular, todo esto que estuvimos viendo, está organizado de modo que el impulso cardíaco, entonces, acá nos va a dar un concepto muy importante. El impulso cardíaco no viaja desde las aurículas a los ventrículos demasiado rápido. Fíjense el concepto que nos va a dar ahora. Nos dice, hay un retraso entre que se forma aquí en el nódulo SA y llega al nódulo AB. ¿Y por qué hay un retraso en la conducción? Dice, este retraso da tiempo para que las aurículas vacíen su sangre hacia los ventrículos. Ella nos dijo de alguna manera, si el ventrículo se contrajera al mismo tiempo que la aurícula va a tratar de contraerse, pero no va a poder vaciar su contenido de sangre al ventrículo porque el ventrículo también ya va a estar cerrado contrayéndose. Entonces nos dice que no llega tan rápido el impulso al ventrículo para que haya tiempo de que se contraiga primero la aurícula. Al contraerse va a exprimir la sangre que tiene hacia el ventrículo y después recién que se contraiga el ventrículo. Bueno, ¿dónde se produce este retraso de transmisión hacia los ventrículos? Principalmente aquí en el nódulo aurículo-ventricular. Aquí es donde ocurre ese retraso en la conducción de los impulsos. Y en las fibras de conducción adyacentes a este nódulo. Solamente, ¿qué quiere decir adyacente? Lo que está ahí cerquita nomás. Quiere decir que acá ya no. Esto ya no. Sino en el nódulo AB y en sus fibras de conducción adyacentes, las que están bien cerquitas. Ahí ocurre ese retraso y ya vimos por qué tiene que ocurrir ese retraso. ¿Comprendieron eso? Bueno, ¿dónde está ubicado el nódulo AB? También en la aurícula, así como el nódulo sinusal, en la aurícula derecha. Pero en un lugar distinto de la aurícula derecha. Nos dice está ubicada en la pared posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente detrás de la válvula tricúspide. Y por acá está la válvula tricúspide. Entonces, detrás de la válvula tricúspide está ubicada entonces el nódulo AB o aurículo ventricular. Bueno, ¿qué es lo que acá vamos a ver? Esta nos muestra la organización del nódulo aurículo-ventricular. Estos nódulos aurículo-ventricular. Y vamos a ver que hay números y van a ver lo que representan estos números. Son el intervalo de tiempo que hay entre que se origina el impulso en el nódulo SA y el tiempo que tarda en llegar en cada parte. Bueno, ok, entonces en esta figura nos muestra las partes del nódulo, ¿verdad? Las conexiones que tiene con las fibras internodulares, que son estas, internodulares auriculares, y el haz, esto es el haz, aurículo ventricular de salida. O sea, las conexiones que tiene el nódulo AB. ¿Dónde se encontraba el nódulo AB? A ver si me recuerdan. Auricular. Válvula tricúspide. Excelente, muy bien para los que atendieron y respondieron.
Bueno, ok. Acá nuevamente, si ustedes ven el título, les dejo siempre para remarcar, dice, el nódulo aurículo-ventricular, que es este, retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos. Pero nos agregó algo más, el nódulo aurículo-ventricular, y ¿qué más decía? Las fibras de conducción adyacentes. No olviden ese detalle. ¿Ok? Sí, profe. Bueno. Nos dice, el impulso entonces se genera en el nódulo SA, que acá ya no nos muestra. Luego sabemos que eso tiene que viajar por las vías internodulares, porque tiene que seguir entrando. Sabemos que va a las fibras auriculares musculares, pero nosotros estamos hablando del sistema de conducción, de excitación y de conducción. Entonces se generó el impulso en el nodo SA, luego entra a las vías internodulares. ¿Cómo se llamaban estas? Anterior, después, lateral y posterior, ¿recuerdan? Bueno, y nos dice que llega al nódulo auriculoventricular 0,03 de segundo después de ese género. Es el tiempo que tarda entonces en llegar al nódulo auriculoventricular. Y nos dice, después hay un retraso de unos 0,09 segundos en el nódulo auriculoventricular. Eso ya sabíamos, ya nos enseñó. Acá se retrasa el impulso y nos da el tiempo, lo que nos agrega cuánto tiempo se retrasa en el nódulo AB, 0,09 de segundo. Luego, tiene que seguir viaje. Normalmente este impulso se retrasa, pero tiene que continuar. ¿Y a dónde ingresa? Al haz aurículo-ventricular o haz AB. Este es el haz. Y todo esto es el haz. Es esta parte y es esta parte. ¿Están viendo la imagen? Bueno. Y dice, se produce un retraso final de otros 0,04 de segundo, principalmente en el haz AB penetrante. Y bueno, y acá ocurre lo que nos decía acá, que el retraso de la transmisión hacia los ventrículos se produce principalmente en el nódulo aurículo-ventricular y en sus fibras de conducción adyacentes. ¿Cuáles son esas fibras de conducción adyacentes donde se retrasa? El haz aurículo-ventricular penetrante. Aquí en el nódulo AB se retrasa 0,09 de segundos y en el haz aurículo-ventricular penetrante 0,04 de segundo. ¿Comprendido? Bueno, y nos dice, ¿qué es lo que es? ¿Cómo está formado este haz aurículo-ventricular penetrante? Y nos dice, está formado por múltiples fascículos, y acá estos son los fascículos, pequeños, que atraviesan el tejido fibroso. Y esto que vemos acá, esto es el tejido fibroso, lo que tiene este color. Y nos dice, este tejido fibroso separa a las aurículas de los ventrículos. Es un aislante. Este tejido fibroso aurículo-ventricular, por donde discurre la porción penetrante del haz AB, donde también hay un retraso. Entonces nos dice, este es un aislante. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cuánto dura realmente el retraso total entre el nódulo AB y el retraso que ocurre en la porción penetrante del haz aurículo-ventricular? 0,09 de segundo más 0,04 de segundos, ¿cuándo dan? 0,13 de segundo. ¿Comprenden? Ese es el total del retraso.
¿Dónde ocurre el mayor retraso? ¿En el nódulo AB o en la porción penetrante del haz AB? En el nódulo AB, pues. Claro, pero es chiquitísimo, pero es ahí. Bueno, me están siguiendo. Excelente. Bueno. Ok. Este retraso, añadido al retraso inicial de la conducción de 0,03 de segundo. ¿Y dónde ocurrió ese retraso de 0,03 de segundo? Aquí, ¿se acuerdan? Desde que se generó el potencial de acción en el nódulo SA y lo que viaja en las vías internodulares. Entonces dice, si sumamos el retraso del nódulo AB de 0,09 con el retraso en la porción penetrante del haz AB, que es 0,4 de segundo, y los 0,03 de segundo a este nivel, en total, dice, el retraso es de 0,16 de segundo. ¿Comprenden de dónde sale eso? Sí, Y acá profe. están los 0,16. ¿Qué quiere decir? El tiempo que transcurrió desde que se generó el impulso, desde que se autoexcita el nódulo SA, hasta que llegue finalmente a entrar en el ventrículo, pasa 0,16 de segundo. Entonces ahí entendemos, primero se contrae la aurícula y luego lo que tarda el ventrículo. ¿Comprendido? Bueno, y me van siguiendo las partes también, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, y ahora la pregunta es, porque todo se trata de explicar, ¿por qué esta conducción más lenta a ese nivel? ¿Por qué ocurre eso? Esos retrasos que hay a nivel de los nódulos aurículos internodulares, que son fibras transicionales. Acá ya nos dice otro. En las fibras del nódulo AB y en la porción penetrante del haz auriculoventricular, ¿por qué acá se enlenteció la conducción, se retrasó antes de entrar al ventrículo? Y la explicación dada es, acuérdense que estas son todas fibras, si bien nos dice de autoexcitación y de conducción, son células, ¿verdad? Y que están unidas. Acá, por ejemplo, es una célula de conducción, otra célula de conducción. Esto sería otra manera tridimensional de ver. ¿Están mirando la imagen que les doy? Y nos dice, lo que pasa en estos lugares que acaba de señalar, dice, que hay disminución del número de uniones en hendidura. Estas son las uniones en hendidura entre células. O mirando acá, o gap junction también se les dice. Gap función está escrito en español. Si vamos a leer en español, pero es gap junction, se llama uniones en hendidura. Entonces nos dice, resulta que las células de conducción a estos niveles están disminuidas, entonces, el número de las uniones en hendidura entre las células. Entonces, ¿qué pasa? Hay más resistencia de la conducción en los iones excitadores desde una célula a la otra. ¿Comprenden eso? Entonces, al haber menos de estas uniones en hendidura, se producen los retrasos porque tardan más en excitar las células sucesivas. Ese es el por qué ocurre esos retrasos que acabamos de decir. Porque en su estructura hay menos uniones en hendidura. Bueno, ya llegamos entonces, hablamos del nódulo AB y de las partes que tienen el nódulo AB, recién vimos. Ahora nos queda esto. Y esto se llama, este es el sistema de Purkinje ventricular. Todo esto es el sistema de Purkinje. Y algo más nos dice el título, que en el sistema de Purkinje la transmisión es rápida. Lo que está de aquí a acá nos explicó
que era más lenta y que se producían retrasos, y nos dijo por qué. En cambio, esta parte del sistema de conducción, que es el sistema de Purkinje, nos dice que la transmisión es rápida, y esto ya está en el ventrículo. Ya nos va a hablar de la parte de este sistema de conducción que está en el ventrículo, entonces, sistema de Purkinje ventricular. ¿Comprendido? Bueno, las fibras de Purkinje se dirigen, dice, desde el nódulo AB a través del haz aurículo ventricular, que ya ustedes ya saben, hacia los ventrículos. Excepto en la porción inicial de estas fibras, que está por acá, donde penetran en la barrera fibrosa, que es esta. Esta era la barrera fibrosa, dice. Tienen características funcionales bastante distintas a las de las fibras del nódulo AB. Si bien las fibras del nódulo AB forman parte del sistema de conducción, nos dice que estas fibras de Purkinje, que también son parte del sistema de conducción, son muy distintas de las fibras del nódulo AB, excepto en lo que nos dijo, en la porción inicial donde penetran en la barrera fibrosa. Esta es la porción inicial, donde penetran en la barrera fibrosa. Esto es diferente a este resto. Eso es lo que nos está diciendo. Aunque forman parte del mismo sistema. Bueno, nos explica un poco. Entonces, estas fibras de este sistema de Purkinje acá son fibras muy grandes, ¿no? Son incluso mayores en tamaño si se compara con las fibras musculares ventriculares. Fíjense entonces lo grandes que son. Y la velocidad con que transmiten los potenciales de acción va de 1,5 a 4 metros por segundo. ¿Y cuánto era el promedio de conducción en las fibras de conducción auriculares? ¿Cuánto era que llegaba, recuerdan? Exacto. Y dicen que las que están en ventrículo son más rápidas, conducen de 1,5 a 4 metros por segundo. Son mucho más rápidas las fibras de conducción del ventrículo que las fibras de conducción de la aurícula. Y nos dice que finalmente es una velocidad aproximadamente 6 veces mayor que la del músculo ventricular normal. Ya dijimos, el músculo ventricular, si bien conduce potenciales de acción, su fuerte no es la conducción, lo suyo es la contracción. Bueno, y estas fibras del sistema de Purkinje, su velocidad de conducción es aproximadamente 150 veces mayor que las de las fibras del nódulo AB. Nos está haciendo las comparaciones. Bueno, y dice, ¿para qué sirve el hecho de que dentro del ventrículo estas fibras de conducción tengan que tener mayor velocidad? ¿Por qué tienen que tener mayor velocidad? Y nos dice, esta velocidad de transmisión dentro de los ventrículos es muy importante para que el ventrículo se contraiga prácticamente al unísono y tenga fuerza de contracción, porque si acá se vuelve también lento, primero entonces va a contraer esta parte y después recién llega acá el potencial de acción y después se va a contraer esta parte y después esta parte. Entonces todo va a ser asincrónico. Un rato se contrae esta parte del ventrículo, pero luego se contrae la otra parte. Entonces finalmente no hay fuerza de contracción. Entonces, por eso es muy importante que la velocidad de conducción dentro del ventrículo sea muy rápida para que prácticamente al mismo tiempo todas las partes de ambos ventrículos se exciten y se contraigan. ¿Comprendido eso? Bueno, y la pregunta es, así como en el otro, en la parte del retraso, ¿por qué acá tarda más en retrasarse? Y nos dio las explicaciones. Y acá es, ¿por qué acá se volvió más rápida? Y
tienen una teoría, todavía no están muy seguros, pero dice, se piensa, se cree, quiere decir que todavía no están muy seguros, que la rápida transmisión de los potenciales de acción por estas fibras de Purkinje en los ventrículos está producida porque hay gran aumento de la permeabilidad de las uniones en hendiduras. Eso mismo que vimos recién. En el otro, que había, disminuían la permeabilidad en las uniones en hendidura. En cambio acá, ¿ustedes se acuerdan que el músculo cardíaco tiene los discos intercalares? Habrán visto con la doctora Arami. Y los discos intercalares son una célula, otra vez el lugar donde se unen entre las células cardíacas, en este caso las células de Purkinje. Y bueno, esta es los discos intercalares, y acá están las uniones en hendidura, que ya entendieron qué es. Entonces lo que acá se cree, lo contrario a lo que pasa en la sección de los nódulos AB, el nódulo AB y las fibras adyacentes, es que hay aumento del nivel de permeabilidad, entonces, de estas uniones en hendidura entre las células. Entonces, entran más fácilmente los iones de una célula a la otra, y eso hace que aumente la velocidad de transmisión. ¿Comprendido? Bueno, hay otra característica que tiene el AS-AB, y ya nos dice cuál es esa característica. La conducción unidireccional a través del haz aurículo-ventricular. Porque acuérdense, este es el tejido fibroso aurículo-ventricular, que es el que separa a la aurícula del ventrículo. Y nos dice que la conducción, ¿en qué sentido se da? En un corazón normal, el sentido ya nos dijo, tiene que iniciarse en el nódulo SA, luego tiene que ir ese potencial de acción, su dirección vías internodales, llega al nódulo AB, llega al haz AB y luego entra a las fibras de Purkinje. Ese es el sentido. Entonces dice, una característica especial de este nódulo, de este haz auriculoventricular, es la imposibilidad, excepto en estados anormales, pero nosotros hablamos en fisiología, es imposible de que los potenciales de acción viajen retrógradamente desde los ventrículos a las aurículas. Es decir, que el potencial de acción, en vez de que venga de la aurícula y vaya a los ventrículos, resulta que vuelve otra vez el potencial de acción de ventrículo y reingresa a aurícula. Eso es imposible en un corazón normal. Pero sí en corazones patológicos esto puede ocurrir. Entonces a eso se le llama conducción unidireccional a través del haz aurículo-ventricular. Que solamente los potenciales de acción pueden viajar de aurícula a ventrículo fisiológicamente. ¿Comprendido? No puede ser en sentido retrógrado, es decir, ir de ventrículo a aurícula. Corazón normal. Bueno, entonces, esta característica de la conducción unidireccional a través del haz aurículo-ventricular impide entonces la reentrada de los impulsos cardíacos por esta ruta desde los ventrículos a las aurículas, permitiendo solo que la contracción sea anterógrada, es decir, de aurícula a ventrículo. Porque si esto da la vuelta, reentra el estímulo que va a pasar, se va a contraer el ventrículo, y si entra en sentido de aurícula, después se va a contraer la aurícula. Eso es un desastre. ¿Comprendieron? Porque ustedes ya saben la respuesta al potencial de acción, al impulso, que es la contracción. Bueno. Si eso ocurriese,
La acepción, es decir, dijimos, eso es en caso de enfermedad y eso hace que ocurran arritmias cardíacas graves, eso es muy grave. ¿Se imaginan que la sangre entre de nuevo a la aurícula y de la aurícula donde va a ser un desastre eso? Y eso ocasiona arritmias cuando se invierte. Bueno, entonces nos quedamos otra vez. ¿Cuál es el sentido de la conducción? Después de que entró el impulso en el tejido fibroso, acá, por este haz, en ese tejido fibroso que está entre el músculo auricular ventricular y auricular, que es este, la porción distal, esta es la porción distal del haz aurículo ventricular, se dirige hacia abajo. ¿Por dónde? Por debajo del endocardio discurre, no ni del miocardio ni del epicardio, sino del endocardio. Esto es por acá. Este A se encuentra en el endocardio discurriendo. En los dos lados respectivos del tabique interventricular, o sea, el lado izquierdo y el lado derecho. Y entonces se producen dos ramas. Y las dos ramas, ¿hacia dónde van? Por este tabique interventricular, ya dijimos, por el endocardio. Llegan hasta la punta del ventrículo. Y allí empiezan a hacer sus divisiones. Y divisiones en ramas más pequeñitas. Y las ramas más pequeñitas siguen el trayecto en dirección lateral alrededor de cada una de las cavidades ventriculares. Acá, rodea la cavidad ventricular derecha, rodea la cavidad ventricular izquierda y se va hacia atrás. ¿Hacia dónde? Hacia la base del corazón. Esta es la base, esta es la punta. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, los extremos de las fibras de Purkinje. Acá tenemos los extremos de las fibras de Purkinje. Penetran, porque nosotros estamos diciendo, de acá estaba discurriendo por el endocardio. Llegan a la punta, se ramifican en ramas más pequeñas. ¿Y qué pasa con estas ramas más pequeñas? Ya nos dijo en qué sentido van. Pero también estas ramas ya más pequeñas ingresan en el grosor de la masa muscular. Y la masa muscular ya es el miocardio. Y finalmente se continúan con fibras musculares. Es decir, en esta zona transcurría por el endocardio y acá ya penetran en el músculo, o sea, el miocardio, el músculo cardíaco, a este nivel. Desde el momento en el que el impulso cardíaco entra a las ramas del haz, es decir, desde el momento que entra acá, en el tabique interventricular, hasta que sale de las terminaciones, estas son las terminaciones de las fibras de Purkinje, el tiempo total transcurrido es en promedio de 0,03 de segundo. Ven qué rapidísimo, desde aquí, donde entra el tabique interventricular, hasta dice las ramas, pasa 0,3 de segundo. Por tanto, una vez que el impulso cardíaco entró en el sistema de conducción ventricular de Purkinje, se propaga casi inmediatamente a toda la masa del músculo ventricular. Y eso es lo que hace por eso decía Guyton, la transmisión en los ventrículos es rápida. No ocurre el retraso que se produce a nivel de que se produce a nivel desde que se genera el impulso en el nódulo SA hasta que llega al nódulo AB y las fibras que le circundan, que es la fibra del haz. ¿Comprendido eso? Bueno. Todo el tiempo que tardó, y muchas acá abajo, desde que se produjo hasta aquí, es mayor que el tiempo de aquí hasta aquí. Acá pasó 0,16 de segundo. Nos explicó ya eso. Y desde aquí a aquí apenas 0,03 de segundo. Menos tiempo.
Una vez que el impulso, fíjense, llega a los extremos de la fibra de Purkinje, se transmite a través de la masa del músculo ventricular y como por las propias fibras musculares ventriculares. Ahí ya cambia. Llegó al extremo de las fibras de conducción y ya nos dijo que las fibras de conducción están unidas a las fibras musculares. Entonces pasa el impulso de las fibras de conducción, ingresan a las fibras musculares ventriculares. Bueno, y cuando ingresan a las fibras musculares ventriculares, la velocidad de transmisión es menor, es de 0,3 a 0,5 por metros por segundo. ¿Cuánto es que era en estas fibras de Purkinje? ¿Recuerdan cuánto era la velocidad de transmisión? De conducción, perdón. ¿No era 1,5 a 4 metros por segundo? Sí, profe. Exacto. Y otra vez, cuando llegó al extremo de las fibras de Purkinje, entra a las fibras musculares ventriculares, sigue la conducción, pero la conducción es más lenta porque las fibras musculares ventriculares están preparadas más para la contracción que para la conducción. Entonces ahí nos dice, vuelve a tener de 0,3 a 0,5 metros por segundo. Una sexta parte de la velocidad de las fibras de Purkinje. Bueno, el músculo cardíaco envuelve el corazón en una doble espiral con tabiques fibrosos entre las capas en espiral, por tanto el impulso cardíaco no viaja necesariamente directamente hacia el exterior, hacia la superficie, sino que se angula, esto es lo que nos dice, se angula hacia la superficie a lo largo de las direcciones espirales. Bueno. Este es un resumen, ustedes pueden mirar entonces de la propagación del impulso cardíaco, cuál es la dirección que siguen y los tiempos que llevan. Pero lo que se nos tiene que quedar, porque no está mal recordarse el que se pueda recordar de números, excepto por lo menos recordarse a cuánto conduce en aurícula, a cuánto conduce en ventrículo, dónde se produce el retraso, y sabemos por qué. O sea, cada cosa ocurre por un porqué y nos explicó. Eso sí vale la pena saber, ¿verdad? Y qué ocurre en cada parte. Y este es el resumen y ustedes pueden leer el resumen, porque ya les hice la explicación, así que el resumen, usted va a decir, ah, sí es cierto, y se les tiene que quedar. Ok, esto que también ya dije. ¿Quién en un corazón sano, quién lleva el control de la excitación y la conducción? El nódulo SA. Y por eso se le llama el marcapasos normal del corazón al nódulo SA. Bueno, ok. El impulso normalmente se origina, y dice bien, normalmente, eso es cierto, es literal, normalmente en el nódulo SA. ¿Con qué frecuencia descarga este nódulo sinusal? Aproximadamente 70-80 veces por minuto. Es el que da la frecuencia cardíaca. De 70-80 latidos por minuto. Se dan cuenta que no es un solo número, es un rango. A medida que ustedes vayan avanzando en la carrera, se van a dar, pues, van a conocer que el rango es un poco más alto, pero estamos en fisio, esta es nuestra base bibliográfica y por lo menos empezar sabiendo que esta es la frecuencia normal del corazón. Es el nódulo SA el que controla la ritmicidad del corazón y ya sabemos por qué. Porque la frecuencia de descarga del nódulo sinusal es considerablemente mayor que la, y acá nos da otro concepto. Frecuencia es mayor que la frecuencia de descarga autoexcitadora natural de las fibras del nódulo AB y de las fibras de Purkinje. Fíjense lo que nos acaba de decir. El nódulo sinoauricular
naturalmente y normalmente se autoexcita. Y nos dijo a qué frecuencia, 70-80, pero nos acaba de decir que el nódulo AB también se autoexcita. Y nos dijo que las fibras de Purkinje también se autoexcitan. Es decir, no solo el nódulo SA, sino también el nódulo AB se puede autoexcitar y que se autoexcita y las fibras de Purkinje. Pero entonces entonces vamos a decir, ¿y por qué no llevan ellos no son el marcapaso del corazón los que lleguen con qué frecuencia se va a contraer? Y nos dice, porque de estos tres, quien con mayor frecuencia, tiene mayor frecuencia de descarga para la excitación es el nódulo SA. Por eso es el marcapaso normal. Y ustedes van a aprender más adelante, no en fisio, que si enferma este nódulo SA, ¿y por qué puede enfermar? Justamente, no sé, puede tener isquemia a ese nivel, puede sufrir fibrosis con alguna infección, entonces se anula o enferma este nódulo SA que descarga una frecuencia de 70-80 por minuto, entonces, ¿quién va a llevar el marcapaso del corazón? Va a ser el nódulo AB, porque este tiene una mayor frecuencia de descarga que las fibras de Purkinje. Y por ahí también puede enfermar toda la aurícula enfermó. Entonces, quien va a llevar la frecuencia con que va a latir el corazón va a ser acá, que generalmente late aproximadamente a 40 por minuto. ¿Comprendieron eso? Entonces, que se les quede ¿qué es el concepto de marcapasos normal del corazón? Que el nódulo SA, mi pregunta, es el único capaz de tener una frecuencia de descarga autoexcitadora natural. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Dónde en otros lugares puede ocurrir frecuencia de descarga autoexcitadora natural? Exacto. Pero ¿por qué el nódulo sinusal en condiciones normales es el marcapasos normal del corazón? Una frecuencia de descarga mayor. ¿Cuál es? No, ¿cuál es esa frecuencia de descarga? Exacto, que es lo que nos dice Guyton, porque yo les dije, cuando a medida que ustedes, por ejemplo, entren en semiología o en clínica médica, van a aprender que generalmente uno se considera que de 70 a 90, incluso hay literaturas que hasta 100 considera que puede ser normal. Pero no nos vamos a confundir con eso ahora, ¿verdad? Pero sí ya les preparo la mente para que cuando llegue en ese momento uno dice, nosotros en fisio y nos decía 70-80 por minuto, es que Guyton nos decía. Les dije que para iniciar por lo menos eso, pero ya les estoy diciendo que después van a tener que aprender que, porque quiere decir que si una persona tiene 90, van a decir, ¡ah, qué rápido que está latiendo, taquicárdico! Y no es así. Entonces ya les estoy empezando a enseñar también. Bueno, ok. ¿Cuál es la importancia de que el sistema de Purkinje conduzca rápido para que haya una contracción sincrónica del músculo ventricular? Y que ya les dije para qué era eso. Para que haya una función de bomba eficaz de las dos cavidades ventriculares. Tiene que haber como una cierta sincronía de contracción. Eso es lo que les dije acá y que yo ya les expliqué. Bueno, a ver qué hora es. También ya les expliqué lo del el marcapasos normal del corazón. Este concepto, marcapasos anormal, marcapasos ectópico. Bueno, ya hablamos por qué el nódulo SA, perdón, es el marcapasos normal del corazón. Sin embargo, de manera ocasional,
alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Ejemplo, nódulo AB o fibras de Purkinje. ¿Y cuándo va a descargar más rápido? Dice, cuando se altere, que es lo que yo le dije, si enfermara este nódulo, van a tomar la posta los otros. Si toma la posta nódulo AB o las fibras de Purkinje, ¿qué quiere decir? Que el nódulo sinusal va a dejar de ser el marcapasos normal. Y va a ser o el nódulo AB o las fibras del Purkinje van a ser el marcapasos. Pero en ese caso ya no va a ser el marcapasos normal, sino se le llama marcapasos ectópico. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Incluso nos dice, y los dos que acabo de decir son del sistema de excitación y conducción. Hay casos incluso menos frecuentes, pero existe, dice, en que el propio músculo auricular o ventricular, que ya no es sistema de conducción, sino el músculo en sí, dice, es el que empieza a presentar excitabilidad excesiva y se convierte en marcapaso. Él va a ser el que lleve el ritmo del corazón. Pero todas esas son situaciones anormales. Normalmente fisiológicamente, el único marcapasos normal es el nódulo SA. Si se desplaza ese marcapasos, sea en nódulo AB, sea en fibras de Purkinje o incluso vaya a músculo, porque el sistema de conducción está enfermo, sea músculo auricular o músculo ventricular, que es raro, pero ya han visto. Entonces, a eso se le llama marcapasos ectópico, y es lo que nos dice acá. Un marcapasos que está situado en una localización distinta al nódulo sinusal se le llama marcapasos ectópico. ¿Comprendido? Y lo que es ectópico es anormal. Un marcapasos ectópico, el problema es ¿cuál es el problema que el nódulo SA deje y otro? Claro que es un problema, porque va a dar lugar a una secuencia anormal de contracción. Estuvimos viendo los componentes del sistema de conducción desde su inicio, desde el nódulo SA hasta las últimas fibritas de Purkinje, y cómo hay una secuencia. Dijimos, primero ocurre esto, de aquí se va acá, de acá se va acá, acá ocurre esto, luego ocurre, es una secuencia, uno detrás de otro. Si esa secuencia se rompe, se vuelve anormal. ¿Y qué va a pasar? Dice, el corazón va a empezar a contraerse, no como dijimos que tiene que ser lo más posible sincrónicamente, sino primero esto, de otra manera, luego aquel que está en aquella parte, luego esto, y eso va a hacer que pierda su eficacia de bombeo. Lo que tiene que bombear de sangre no va a bombear, ni a territorio aórtico, ni a territorio de la pulmonar. Y si no puede expulsar toda la sangre que le viene, como vimos por lo de Frank Starling, la sangre va a empezar a quedarse en el corazón. Y la sangre no tiene que quedar en el corazón. ¿Comprendido? Bueno, nos dice también que puede ser una causa de otra causa de desplazamiento del marcapasos
Dijimos, es porque el nódulo sinoauricular puede enfermarse, dijimos, o alguna de las otras partes puede enfermar. Y nos dice, bueno, puede ser que no enferme el nódulo SA, no sufra ningún problema. Se genera el impulso en el nódulo SA, pero en su trayecto de transmisión y de conducción sufre un bloqueo. Es como decir, se le cortó el camino. Es como cuando alguien viene viajando del interior y hay piquetes, entonces no puede seguir su viaje hacia Asunción o viceversa. Hay piquetes. Bloquearon el camino, entonces no se puede seguir. El camino está bien, el ómnibus está bien, pero se le bloqueó el camino. Y bueno, eso puede pasar acá. El problema es que se bloquea la transmisión del impulso. Y ese bloqueo puede estar desde el inicio en el nódulo SA y en cualquier parte de su trayecto. Entonces, el nuevo marcapaso se va a producir en este caso con más frecuencia en el nódulo AB, generalmente cuando hay bloqueos, ¿verdad? Y si el bloqueo está por acá, entonces se va a convertir en marcapaso el nódulo AB o esta porción penetrante del haz aurículo-ventricular, ahí se convierte el nuevo marcapasos. ¿Comprendieron? Bueno. Cuando se produce un bloqueo aurículo-ventricular, es decir, no pasa de la aurícula al ventrículo el impulso, entonces va a latir el ventrículo a su propia frecuencia. ¿Y cuál es su frecuencia? Entre 15 a 40 latidos por minuto, más de eso no. Entonces, generalmente, y no sé si alguna vez ustedes escucharon que este paciente tiene bloqueo de rama derecha, se dice. ¿Nunca escucharon? Tiene bloqueo en el corazón. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Si dice bloqueo de rama derecha, ¿qué quiere decir? Se generó el impulso en el nódulo SA, no hay problema, pasó perfecto, nódulo AB, pasó el AS, acá está, rama derecha. Entonces, ¿qué pasa? El impulso llega a corazón izquierdo, pero no llega a ventrículo derecho. Este ventrículo derecho no se va a contraer con la frecuencia con que se va a contraer el ventrículo izquierdo, que pasa perfectamente. Si se está contrayendo el nódulo SA a 70, 80 por minutos y no hay problema en la conducción en ventrículo izquierdo se va a contraer 70, 80 veces por minuto. Pero el ventrículo derecho, donde hay un bloqueo, no se va a contraer a 70, 80 por minuto. Se va a contraer a su propio ritmo. Él se va a convertir en su marcapaso porque no le llega la información, no le llega el impulso, no le llega al ventrículo derecho. ¿Y con qué frecuencia los ventrículos descargan? A 15 a 40, es decir, un ventrículo izquierdo latiendo a 70, 80 por minuto y el ventrículo derecho a 15 a 40 latidos por minuto. ¿Comprenden el desastre que se arma? Bueno, si comprendían, entonces se dan cuenta de la importancia de la indemnidad de la importancia de este sistema de conducción, de generación y conducción del impulso. Entonces, cuando den fisiopatología de los bloqueos, por ejemplo, trastornos de la conducción, bastante bien van a interpretar lo que ocurre. Bueno. Ok. Bueno, dijimos que este sistema de conducción se autoexcita el nódulo sinoauricular y conduce lo que produce. Pero aquí, ahí se genera el impulso. Eso no hay duda, no viene el impulso de otro lado. Pero, sin embargo, ese ritmo cardíaco
y la conducción de ese impulso, de alguna manera están controlados, están influenciados por los nervios simpáticos y parasimpáticos. Entonces vamos a recordar lo que en la clase anterior estuvimos viendo. La inervación del corazón, vamos a recordar por los nervios parasimpáticos o vagos y los simpáticos. Que nosotros en la clase anterior vimos cómo influenciaba esto en la fuerza de la contracción, en la frecuencia de la contracción. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Si se estimula el simpático, pasa esto. Si se bloquea el simpático, pasa esto. Si se estimula el parasimpático. Bueno, y acá, si bien de alguna manera eso ya se dijo, acá tenemos que recordar entonces que también el ritmo cardíaco que estamos hablando, que se genera por este impulso, por la conducción del impulso, que repito, se genera en el corazón, no viene de otro lado. Pero sin embargo, los nervios simpáticos y parasimpáticos influyen. Bueno, entonces, estos nervios vagos o parasimpáticos se distribuyen sobre todo en los nódulos sinoauricular, que es el SA, y el nódulo aurículo-ventricular. Ahí están sobre todo los parasimpáticos. En menor grado están en las aurículas, porque acá vemos ramitas por la aurícula y ramitas por el ventrículo. Pero no es tan importante. Pero sí vemos el simpático tiene una distribución muy importante en el corazón. En el músculo ventricular hay muchísima inervación simpática. Bueno, entonces ahí vamos a entender un poquitito por qué el vago influye más en algo y el simpático en otra área, porque responde a la distribución que tienen justamente estos nervios parasimpáticos y simpáticos. Bueno, la estimulación del parasimpático, ¿qué hace? Libera acetilcolina, así como vimos en el músculo esquelético. También libera acetilcolina en las terminaciones aquí en el músculo cardíaco. ¿Y cuál es el efecto que tiene la acetilcolina, que es una hormona? ¿Qué efecto tiene sobre el corazón? Y nos dice sobre todo dos efectos principales. Primero, reduce la frecuencia del nódulo sinusal. Ese es su primer efecto. Disminuye la frecuencia del nódulo sinusal con la frecuencia con que descarga. Y segundo, reduce la excitabilidad de las fibras de unión en la unión aurículo-ventricular, entre esa musculatura auricular y el nódulo aurículo-ventricular. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Retrasa la transmisión del impulso cardíaco hacia los ventrículos. Esas son entonces los dos efectos principales de la acetilcolina. Si existe una estimulación del vago débil a moderada, reduce la frecuencia del bombeo del corazón con una frecuencia que va desde un valor tan bajo como hasta la mitad de lo normal. Y ustedes saben que lo normal dijimos que era 70-80 la frecuencia. Entonces, si se estimula de manera leve a moderada el vago, quiere decir que la frecuencia puede llegar, nos dice, a la mitad aproximadamente de lo normal. Es decir, puede bajar a 40 por estimulación vagal. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sin embargo, si hay una estimulación intensa de los vagos, puede interrumpir completamente la excitación rítmica del nódulo sinusal. Uno. La otra es que puede bloquear completamente la transmisión del impulso desde la aurícula
hacia los ventrículos, como a través del nódulo AD. Entonces nos dice cómo actúa el vago según que la intensidad sea leve a moderada o sea intensa. Y nos dice cómo lo logra, cuál es la fisiología de cómo lo logra. Bueno, y acá nos da un concepto de qué es el escape ventricular. Cuando los ventrículos, o sea, los ventrículos pueden dejar de latir, es que llega, nos dice que puede bloquear completamente la transmisión desde aurícula a ventrículo. Entonces uno va a decir, si bloquea completamente, no pasa el impulso, entonces ya no va a llegar la frecuencia. Pero nosotros, ¿qué aprendimos? Que solo las fibras de Purkinje podían disparar, pero que su frecuencia de disparo nos dijo que podía ser de 15 a 40 latidos por minuto. Solo va a disparar. Entonces nos dice, ese tiempo, o sea, va a dejar de cuando no recibe el impulso el ventrículo, porque se bloquea por acción del parasimpático, el ventrículo por un momento va a dejar de latir. ¿Cuánto tiempo? 5 a 20 segundos. Pero después, como no recibe la señal que viene del nódulo sinoauricular, ahí va a entender el ventrículo, uy, no me está llegando señal. Y dice, bueno, voy a empezar, que tome nomás, yo tengo que latir, yo tengo que seguir trabajando, tiene ganas de salvarse. Entonces, ese mecanismo de autosalvataje es la frecuencia propia de la fibra de Purkinje. Entonces, ahí así, bueno, voy a tener que empezar a llevar, o sea, va a reaccionar ahí la fibra de Purkinje y va a latir a su frecuencia, 15 a 20. Y eso se le llama escape ventricular. Que aunque no le llegue, que dice, si no le llega, entonces repito, la señal de que tiene que latir ese ventrículo, entonces al no llegarle la señal, 5 a 20 segundos va a dejar de latir. Hasta que en su afán de salvarse, ahí va a empezar a tomar el marcapasos, va a empezar a tomar entonces la propia fibra de Purkinje, que es 15 a 40 latidos por minuto. Entonces empieza a latir otra vez el ventrículo. Y a eso se le llama escape ventricular. ¿Comprendieron? Sí, profe. Bueno, o sea, vemos que el organismo, en este caso el corazón, siempre cuando algo falla tiene como un mecanismo de supervivencia. Por eso es que tienen el sistema de conducción también puede autoexcitarse fuera del nódulo SA. Es como un sistema de salvataje. Bueno. A ver qué nos dice la acetilcolina. Bueno, esto les voy a dejar para que ustedes lean un poquito. Ya no les va a ser chino básico, sino simplemente dónde se libera, que ya lo dijimos, a dónde lleva el potencial de acción del nódulo sinusal, que ya sabemos dónde es. Eso van a mirar, ya no hace falta que yo les... A ver, esto que les digo. Bueno, ¿cómo actúa el vago a nivel del nódulo aurículo-ventricular? Un estado de hiperpolarización. Y ustedes ya saben lo que es el estado de hiperpolarización. Se vuelve más negativo. Al volverse más negativo el potencial de membrana, se hace más difícil excitarle porque necesita de mayor voltaje para volverse positivo. ¿Comprenden? Bueno, entonces por eso dice, es más difícil excitar cuando es estimulado el vago. Ahora vamos a la estimulación simpática.
La estimulación simpática produce sobre todo los efectos contrarios sobre el corazón a lo que produce el parasimpático, lo que acabamos de ver. Primero, aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal, que ya vimos que lo que hace el parasimpático era disminuir, y encima nos aclaraba, si la disminución es leve a moderada, pasa esto. Si la disminución es intensa, nos dijo, va a dejar de latir hasta que se produzca el escape ventricular. Y bueno, y acá lo contrario. Primero, la estimulación vagal aumenta la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Y segundo, aumenta la velocidad de la conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón, porque vimos que muchas partes del corazón inerva el simpático. Tercero, ¿qué más hace? Aumenta la fuerza de contracción de la musculatura cardíaca, tanto a nivel auricular como ventricular. Por lo tanto, la estimulación simpática, si sumamos todo eso, que aumenta la frecuencia, que aumenta la velocidad de conducción, que aumenta la fuerza de la contracción, tanto en aurícula como ventrículo, entonces finalmente, ¿qué hace el simpático? Aumenta la actividad global del corazón. La estimulación máxima simpática puede incluso casi triplicar la frecuencia del latido del corazón. ¿Cuánto era la frecuencia normal? Bueno, y nos dice casi triplicar. Vamos a triplicar. ¿Cuánto sería entonces lo que es capaz de hacer el simpático con una estimulación máxima? ¿Cuántas veces latiría el corazón? Bueno, si es 70, 7 por 3, 21. Si es 80, 8 por 3, 24. Eso es muchísimo. Imagínense latir, vamos a poner 200 nomás, 200 veces por minuto. Es muchísimo. Es muchísimo. Y uno diría, entonces va a bombear mucha sangre. El problema es que se va a contraer con esa frecuencia, pero su diástole va a durar menos. Y si la diástole dura de muchísimo menos, va a tener tiempo de cargar el corazón, todo lo que tiene que cargar de sangre, los ventrículos. No, profe. No. Y si carga menos, entonces lo que expulsa es menos. Entonces, ese es el problema que se va a generar. Bueno, por lo tanto, la estimulación máxima casi puede triplicar la frecuencia del latido cardíaco. En frecuencia, triplicar. Y en cuanto a fuerza de contracción, puede duplicar la fuerza de la contracción. ¿Comprendido? Ustedes tienen que hacer un cuadrito donde ponen qué hace el simpático y qué hace el parasimpático. En cada cosa, en frecuencia, en fuerza de contracción, en velocidad de conducción. Hagan, y ahí se les va a quedar más. Porque no es fácil de comprender. No es difícil lo que dice. Pero sí hay que retener. De repente, si actúa el simpático, ¿hasta cuánto puede triplicar? ¿Hasta cuánto puede aumentar la frecuencia? ¿Hasta cuánto puede aumentar la fuerza de contracción? Y el parasimpático, entonces ahí se les va a quedar. Bueno, esto es simplemente para recordar. La estimulación de los nervios simpáticos libera la hormona noradrenalina. Fíjense que cuando hablamos de parasimpático, ¿qué hormona libera? El parasimpático, ¿qué liberaba? Acetilcolina, profe. Exacto. Sin embargo, el simpático, ¿con qué trabaja? Tiene que ser una hormona diferente. ¿Con cuál? Noradrenalina. Entonces, eso también. Cada uno trabaja con hormonas diferentes, por eso los efectos son distintos. Los nervios simpáticos, cuando se estimulan, liberan la hormona noradrenalina. Acá ven, ven la terminación, esto que está arriba es la terminación del nervio. Y que abajo el efector. La célula postsináptica, que puede ser el músculo. Entonces, ¿pero qué libera? El simpático libera noradrenalina en su esta es la terminación nerviosa. La noradrenalina
Tiene que unirse a sus receptores, así como la acetilcolina, ¿se acuerda? Tienen su receptor colinérgico. En cambio, los receptores de la adrenalina son receptores adrenérgicos, se le llama. Y median en los efectos sobre la frecuencia cardíaca. Ya sabemos, aumentan la frecuencia cardíaca. Bueno, y es así. Bueno, a ver qué más. Bueno, nos aclara un poco más el mecanismo del efecto simpático. En el nódulo sinusal, y vamos a recordar cómo está el simpático. En el nódulo sinusal, ¿qué hace el simpático? Hay aumento de la permeabilidad a sodio-calcio. Y ustedes se acuerdan cuáles eran los canales. Esto va a generar un potencial en reposo más positivo. ¿Se acuerdan ya del potencial? Y también produce aumento de la velocidad del ascenso del potencial de membrana diastólico hasta el nivel liminal. Ustedes ya saben qué es eso para la autoexcitación. Acelera de esta forma la autoexcitación. Y así es como aumenta la frecuencia cardíaca. Todo eso que hablamos de cómo actúan los iones en el nódulo sinusal, cuando comparamos con el músculo ventricular, acá nos habla de lo que ocurre en ese nódulo sinusal y con los iones. Entonces es aplicar ahora ese conocimiento con lo que nos está diciendo cómo actúa el simpático. Cómo actúa el simpático en los nódulos aurículo-ventriculares y en los haces aurículo-ventriculares. También aumenta la permeabilidad del sodio-calcio, de esos iones, a través, ustedes ya saben, de los canales lentos. Esto va a hacer que sea más fácil que el potencial de acción excite, que ya nos explicó antes, todas las porciones sucesivas de los haces de fibra de conducción. Bueno, el hecho de que aumente la permeabilidad a los iones calcio es responsable en parte de que aumente la fuerza contráctil del músculo cardíaco, porque ustedes se recuerdan que se necesita para que los filamentos de actina y miosina se deslicen y que haya calcio a su alrededor. Y bueno, y acá está lo que nos está diciendo. Entonces, ahí aumenta los iones de calcio por influencia de la estimulación simpática, entonces hay aumento de la fuerza contráctil. Porque los iones de calcio tienen una función importante en la excitación del proceso contráctil de las miofibrillas. Bueno, ok. A ver que hay otra cosa. Y ahora vamos a hablar un poquitito ya de lo que es electrocardiograma. Nosotros estuvimos viendo que en el corazón hay la actividad eléctrica, que es lo que ya les dije, y que se puede graficar, que se puede ver esa actividad eléctrica a través de un electrocardiograma. Bueno, ¿qué es el electrocardiograma? ¿Alguno de ustedes ya vio alguna vez un resultado de electrocardiograma? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, todavía no tomamos nuestro segundo recreo, ¿verdad? Bueno, No, profe. ok, como ya son las 5:10, les espero a las 5:20. Vamos a dar un poquitito más y luego terminamos la clase. Bueno, entonces, 5:20 nos vemos.
¿Ya están? Ok. Sigamos. Bueno, el electrocardiograma tiene una utilidad para hacer diagnósticos y se basa entonces en registrar la actividad eléctrica cardíaca, que es lo que estuvimos viendo, que tiene una actividad eléctrica cardíaca, por eso que se usan las unidades de medida milivolts, ¿verdad? Entonces, es posible registrar la actividad del corazón a través del viene de electricidad, cardiograma. Bueno, sabemos que el corazón funciona como bomba y para funcionar como bomba tiene que estimularse, es lo que acabamos de ver. Y que ese es un estímulo eléctrico. Vimos que hay voltaje. Esos estímulos eléctricos producen diferencias de potencial. Es lo que también ustedes ya vieron por los gráficos, que hay un potencial de acción que tiene diferentes voltajes. Bueno, y todo eso se puede registrar. ¿Y cómo? Porque se ubican unos electrodos en el precordio del paciente. Esos electrodos están conectados con unos cables. Y esos cables, ¿verdad? Están conectados a un aparato, un amplificador. Amplifica la señal que recibe, porque los voltajes son pequeñitos. Amplifica. Y allí se empieza, empieza a graficarse esa actividad eléctrica del corazón en forma de potenciales de acción y se dibujan diferentes ondas, se grafican como ondas. Las ondas que aparecen, se llaman PQRS y aparecen en distintos momentos. No es que una vez pueda aparecer una P, después un S, después una P, no, sino hay una secuencia y la secuencia es PQRST. Cuando es normal el corazón, eso se va graficando. Bueno, digamos, este es un papel de electrocardiograma normal. Es como se registra. Ustedes ven que es cuadriculado, pero otra vez hay como cuadrículos más pequeñitos. Y ustedes ven que estas son las ondas que les estuve diciendo, PQRST. PQRST. Todas son ondas. Bueno, por otro lado ustedes ven 1, 2, 3, luego dice ABR, ABL, ABF, BI. Estos son los lugares donde se van ubicando los electrodos para luego ver qué ondas se producen. Las ondas son las mismas, pero según donde se esté captando, la derivación donde se esté captando, las curvas normalmente tienen un trazo particular, que evidentemente el que tiene que interpretar electrocardiograma, sabe cómo tienen que salir esas ondas PQRST en la derivación 1, cómo tienen que salir en la derivación 2 y así en cada derivación. Tienen que saber cómo se ven normalmente. ¿Por qué? Porque así interpretan cuando hay una alteración y pueden dar un informe, tanto diciendo que esté normal o las anormalidades que se ven. Entonces, eso es algo que tienen que saber muy bien. Bueno, básicamente el electrocardiógrafo es un galvanómetro. ¿Y qué es lo que va registrando? Esos cambios de potencial que vimos cómo ocurre. ¿Y dónde capta? Ustedes ven que no se mete directo al corazón. Si ya dije, son electrodos que se ponen en la superficie, en la piel del tórax. Y desde allí captan
la actividad cardíaca. No hace falta atravesar y llegar al corazón, sino en la superficie, en la piel que está en el tórax, en el precordio, ahí van captando. Tiene un polo positivo, el galvanómetro, que es el que hace de electrocardiógrafo. Tiene un polo positivo y un polo negativo. ¿Están viendo acá? Bueno, esos polos se conectan a los cables. El polo positivo está conectado a un cable. El polo negativo está conectado a otro cable. Y al final del cable que hay el electrodo. Estos son dos electrodos. ¿Dónde se ubican los electrodos? No se ubican en cualquier parte de la piel, sino hay unos lugares que ya están aceptados convencionalmente donde se tienen que ubicar. Por lo tanto, uno va a Estados Unidos, va a Tanganica, va a Concepción, eso no varía. Está estipulado dónde deben ser ubicados estos electrodos, ¿verdad? Y cada uno con el polo negativo o polo positivo que corresponda para obtener el gráfico que da un electrocardiograma. Bueno, entonces, cuando el impulso cardíaco, que nosotros ya vimos, se produce en el nódulo SA, y luego ya vimos cuál es normalmente el trayecto que tiene que seguir. Bueno, nos dice que ese impulso cardíaco atraviesa el corazón, ya vimos cómo, y se produce una corriente eléctrica, que ya vimos también que así ocurre. Bueno, esa corriente eléctrica que se produce en el corazón también se propaga no solo por el corazón, sino que se propaga hacia los tejidos que rodean al corazón, esos tejidos adyacentes, esos tejidos continuos. Y de esos tejidos continuos se propaga la superficie corporal, por eso estos electrodos pueden captar lo que ocurre en el corazón. Si esto que ocurre en el corazón no se propagara, así como está diciendo también, aparte de propagarse en el corazón, no se va a poder poner no se pondrían estos electrodos en la superficie en la piel torácica, porque no captaría ninguna señal. Sin embargo, como se propaga, dijimos, no solo del corazón por esas fibras de conducción, excitación que vimos, sino por todo lo que acabo de decir hasta llegar a la superficie de la piel. Y eso se descubrió y por eso se hizo esta metodología para entonces conocer la actividad eléctrica del corazón. Bueno. Bueno, cuando recordamos el sistema de Purkinje, tenemos que recordar que la primera zona de los ventrículos al que llega el impulso cardíaco, recuerden que es el tabique interventricular. ¿Por dónde discurría en el tabique interventricular estas fibras de Purkinje? ¿Recuerdan? Endocardio, miocardio. ¿Por dónde? ¿Endocardio o miocardio? En esta zona. Endocardio. Y es en los ventrículos, la primera parte que se va a despolarizar es el tabique interventricular. Porque es el primer lugar donde llega el impulso cardíaco. Y después de aquí, ustedes recuerdan que llega hacia la punta del corazón y luego decía, rodea el corazón y va hacia atrás, hacia la base del corazón. Y al resto del corazón, ya va por la masa muscular, dijimos el miocardio. Bueno, entonces, ¿cómo se comportan la propagación, digamos, las cargas van en este sentido? Aquí vemos. Entonces, las zonas internas de los ventrículos van a ser electronegativas, mientras que las paredes, porque todo esto es lo primero que se despolariza,
Entonces va a ser lo primero, va a estar electronegativo, y esto que todavía no se despolarizó, estas zonas que dijimos que es lo último que se despolarizan, van a estar negativas. Entonces, el modo en que fluye la corriente eléctrica a través de los líquidos hasta llegar al tórax va a ser, hacen trayectos elípticos, de esta manera. Si se hace un promedio algebraico, sumando, restando, quiere decir el sentido de estos trayectos elípticos, del flujo que tienen estas corrientes en forma elíptica. Fíjense que no es en forma recta, no son flechas rectas, sino son curvas, como líneas elípticas, nos dice muy bien. Entonces, ¿qué se encuentra? Que el flujo medio de corriente está negativo hacia la base del corazón, esta es la base, y la parte positiva, el flujo positivo, está hacia la punta del corazón. ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Bueno, ¿y por qué es importante eso? Justamente porque decía cómo hay que ubicar los electrodos. Dónde tiene que estar el negativo, está explicando las bases del electrocardiograma esto, y dónde va a estar el positivo. Entonces, se basa en esto. Durante la mayor parte del resto del proceso de despolarización, explicamos el inicio, luego el resto del proceso de despolarización, la corriente también sigue fluyendo en esta dirección, que es lo que ya dijimos. Mientras que la despolarización se propaga desde la superficie endocárdica, que es esta, esto es lo que ocurre acá en el corazón. La despolarización se propaga por superficie endocárdica, luego va hacia el exterior y atraviesa toda la masa muscular. Es lo que dijimos. Esto es lo que ocurre en el corazón. Pero en la propagación, esto muestra curvas elípticas, donde por suma algebraica, la mayor parte negativa va a estar en base cardíaca y la positiva en vértice cardíaco. Bueno, luego, inmediatamente antes de que la despolarización complete todo su trayecto, y ustedes saben que este es completar todo el trayecto de la despolarización a través de los ventrículos, la dirección media del flujo de corriente ahí va a cambiar. Esto que vemos acá, allí va a cambiar. ¿Y cuánto tiempo? Aproximadamente 0,01 de segundo. O sea, una centésima de segundo quiere decir esto. Y ahí va a fluir desde la punta del ventrículo hacia la base, porque la última parte del corazón que se despolariza, ¿cuáles son? Las paredes externas de los ventrículos cerca de la base. Eso ya sabemos, primero acá y lo último que se despolariza las paredes externas, entonces cerca de la base del corazón. Bueno, entonces, en los ventrículos del corazón normal, la corriente fluye desde zonas negativas a las positivas, principalmente en una dirección. ¿Y cuál es esa dirección principal? De base del corazón hacia la punta del corazón. Durante casi todo el ciclo de despolarización, excepto al final, que es lo que acabamos de decir, que se invierte el sentido, decía. Bueno, entonces, en base a este conocimiento es que dice, si se conecta un medidor, este es el medidor, a los electrodos de la superficie del cuerpo, vamos a ver que el extremo más próximo a la base del corazón, que es este está más cerca de la base del corazón, acá están las aurículas, esto es base del corazón, va a captar que va a ser negativa, va a ser negativo lo que va a captar. Y el electrodo que esté más cerca de la punta del corazón, ¿qué es lo que va a registrar? Un registro positivo. ¿Comprendieron eso? Bueno,
Y acá le tienen, esto es lo que realmente ocurre. Este es el paciente, se le pone acostado, ustedes ven en el tórax, estos son los electrodos, que dijo muy bien, que tiene sus lugares donde se tienen que ubicar, no es en cualquier lado, y tiene que ver con la dirección del flujo de la corriente del corazón que recién nos explicó, que la mayor parte hacia la base del corazón es negativo, y hacia el vértice del corazón va a ser positivo. Y más o menos esto sería la base del corazón, y esto sería el vértice del corazón. Quiere decir que los electrodos que estén más cerca de la base del corazón van a captar más negativo, y los que estén hacia la punta del corazón van a captar más lo que sea positivo. ¿Comprendido? Y estos electrodos están unidos a cables que a su vez están unidos entonces con, en este caso ya computadoras, pero que sabemos que tienen el principio del galvanómetro, nos dijo. Y ahí nos salen las ondas. Y ya nos dijo cuáles son las ondas que tienen que salir. P, Q, R, S, T. Nos está hablando de electrocardiograma normal. No se puede conocer lo anormal cuando no se conoce lo normal. Bueno, entonces ya dijimos que lo que captan son potenciales eléctricos generados por la corriente que dijimos eléctrica. Y esto es el electrocardiograma, es ese registro gráfico de las diferencias de los potenciales de acción eléctricos. Bueno, los equipos con los que se realiza el electrocardiograma vienen dotados de un selector de derivaciones. Y ustedes recuerdan que yo les dije, a un costado del electrocardiograma hay 1, 2, 3. Eso quiere decir derivación 1, derivación 2, derivación 3. Que más adelante y en otra clase les voy a explicar, pero esto por lo menos ya les quiero adelantar. Porque cuando hacen el electrocardiograma, todo esto tiene que salir. ¿Cómo se vieron las ondas en la derivación 1? ¿Cómo se vieron las ondas en la derivación 2? ¿Cómo se vieron las ondas en la derivación 3? ¿Cómo se ven las ondas en la derivación ABR, ABL, ABF? Y después en las B1, B2, B3, B4, B5, B6. Que ven lo mismo acá. ABR, ABL, ABF. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bueno, entonces nos dice, el electrocardiograma tiene derivaciones. Va a depender dónde se ubican electrodos. Un tipo de derivaciones se llama D1, D2, D3. Ese es un conjunto. Otro conjunto se llama BR, BL, BF. Y después están las 6 precordiales, B1, B2, B3, B4, B5, B6. En este anterior, en esta imagen, estas son las derivaciones de 1, B2, B3, B4, B5, B6. Y ustedes ven que en el brazo acá también hay en este bar, y eso van a entender qué quiere decir. ABL quiere decir que está ubicado en el brazo izquierdo, o ABF, que también otro está ubicado en el pie, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? O en el brazo derecho. En total hay 12 derivaciones. Nosotros contamos acá hay 6 derivaciones, que son las precordiales que recién les mostré. Están de 1, de 2, de 3, más este, entonces 3 más 3, 6, más estas 6, 12 derivaciones en total tienen que verse en un electrocardiograma bien hecho. ¿Y cómo se ve? Ya que no todo el mundo vaya a ver cuando el paciente se hace, sino va a mirar este papel y va a salir esto que vemos. Acá tienen que estar las 12 derivaciones. ¿Notan? Ok. Vamos a ver si vamos a una más y paramos. Bueno. Y finalmente, o sea, acá les muestro lo que es un electrocardiograma normal. Y nos muestra 2 latidos. ¿Cómo sabemos que hay 2 latidos? Nos dijo que las ondas son P
Q, R, S, T. Este es un latido. Es decir, y acá vemos otra vez. P, Q, R, S, T. Otro latido. Por eso nos dice, en este electrocardiograma estamos viendo dos latidos. Y vemos el cuadriculado. En la vertical nos muestra el voltaje expresado en milivoltios. Ya le dije, no es en kilohertz, megahertz, que son para cosas enormes. Acá el voltaje nos muestra en milivoltios, quiere decir que nosotros miramos acá y sabemos que esto es 0, y el voltaje por encima de 0 es positivo, y por debajo de 0 es un voltaje negativo. ¿Me están siguiendo hasta allí? Y en la horizontal nos muestra el tiempo. ¿Y cuál es la unidad de medida? En segundos. Entonces, lo primero que tengo que saber en la onda P, que estamos usando acá, la onda P es una onda que nos muestra la contracción de ¿quién? De la aurícula. Porque nosotros sabemos que la aurícula en una parte final se contrae para expulsar ese resto de sangre que tiene. Entonces, la onda P nos representa contracción auricular. Yo les pregunto, ¿esta onda P es positiva o negativa? Positiva, profe. Exacto. Positivo, profe. Muy bien. Normalmente, entonces, la onda P tiene que ser una onda positiva. Y ustedes ven qué voltaje tiene. ¿Cuánto sería su voltaje? Si este es 5, quiere decir este acá 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Cuál es el voltaje de esta onda P? 0, 0. Como si este es 1, este es 2, 3, 4 y después 0,5. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. ¿Cuánto tiene este voltaje la onda P? 0,2, profe. Casi 0,2. Casi, Pero ¿qué casi. te falta decir? Tu signo no te olvides, nunca se olviden. Segunda vez que digo, ¿eh? ¿Es positivo o negativo? Siempre tienen que decir. En este caso sería más o menos, vamos a poner 2, pero vemos que no llega a 0,2, ¿verdad? Sería 0,18 más o menos, pero vamos a decir 0,2, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero hay que decir más 0,2 porque es positivo, porque ustedes se dan cuenta que hay ondas negativas. Entonces siempre al voltaje hay que ponerle su signo, positivo o negativo. Entonces vuelvo a repetir, ¿cómo me van a, si yo pregunto cuál es el voltaje de la onda P si yo les pongo? Pues yo les puedo poner una donde les pongo acá. En este caso, ¿cuál es el voltaje de la onda P? Más 0,2 milivoltios. Exacto. Pero hicimos la salvedad que falta un chiquitito que llegue a 0,2, ¿verdad? Sí, profe. Entonces dijimos, esto sería tipo 0,18 sería, porque este es 1 y acá sería un 8, 0,18 más, excelente. Bueno, luego viene la onda Q, R y la otra que se llama S. La Q ya representa lo que está ocurriendo en el ventrículo. Q, R, S y T nos habla, esto ya es lo que pasa en el ventrículo. La onda P es aurícula y las ondas Q, R, S, T ya me hablan del ventrículo. Y vamos a llegar hasta acá. La onda Q, denme el voltaje. ¿Quién me va a dar el voltaje de la onda Q? Puede ser menos 0,1, 0,15, por ahí. Negativo. Exacto. O 18 sería más o menos también tipo onda P.
¿verdad? 18 negativo. Sí, profe. Solamente que esta onda P acá es más curva, parece una montañita, y esta es más puntiaguda, pero veo que entendieron, negativo. Muy bien. Alguien, o sea, analicen y díganme voltaje de la onda R. 1 positivo, profe. Llega a 1, todavía no. Más Ah, no. 0,9, profe. Sí. Más 0,9. Ese es más exacto. Excelente. Onda S. Menos 0,3 milivoltios. Excelente. Onda T. Más 0,3 milivoltios. Perfecto. Ok. Onda R. ¿Es una onda del aurículo o del ventrículo? Ventrículo, profe. Onda T. Ventrículo. ¿Cuáles son las ondas de la aurícula? Onda P. ¿Cuáles son las ondas del ventrículo? Ondas QRST. Excelente, muy bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Vamos a continuar después. O sea, estoy enseñando lo básico de interpretación del electrocardiograma. Y espero que atiendan, porque yo sé que generalmente la gente no enseña mucho el electrocardiograma, pero yo les voy a mostrar lo básico, ¿no? Es que van a salir acá electrocardiógrafos, pero lo fisiológico que necesitan y dentro de lo que pide el programa. Bueno, ahora les voy a llamar la lista. Y como estaba tratando de entrar en el famoso Namandu, cuando yo salgo, entro sin problema en Namandu, pero estando con usted no entro nunca en Namandu. No sé qué no le estoy captando porque se debería de poder. Así que nuevamente vamos a recurrir al súper avanzado sistema de anotar sus nombres. Bueno, espérenme. 3 segunditos. Bueno, ustedes ya saben cuál es nuestro sistema. Orden alfabético, y ustedes ya conocen. Díganme sus nombres. Que uno diga y a partir de eso ya vamos a saber si es antes o después. Lorena Arrua, doctora. Arrúa. Lorena Arrua. Arrúa Lorena. Perfecto. 2. Añasco, Nombre. Añasco Jorge, Excelente. Siguiente. Arias Matías. Muy bien. 4. Pareiro Jesús. 5. Seis. Osvaldo Duarte, Liz García, doctora. Duarte Osvaldo. Esperen, ahí, esperen. Ya dijo Duarte Osvaldo. Ahora 7. ¿Quién va a ser? Liz García.